Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta, una vez más, en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida y decirte gracias por tu preferencia. Todo el equipo que preparamos semana a semana este repaso, nos sentimos felices de que nos acompañes. Y de verdad, apreciamos mucho los comentarios que nos han hecho de diferentes partes de nuestro país y de otros países, diciéndonos que nos siguen semana a semana con este repaso y lo bueno o lo favorable que ha sido para sus vidas y sus estudios, este repaso de la lección. Como cada semana estamos transmitiendo desde el centro de producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y en esta ocasión estudiaremos una lección igual de interesante que todas las que hemos tenido en este trimestre. ¿Estarás de acuerdo conmigo que este trimestre ha sido muy provechoso con el estudio de este folleto Reavivamiento y Reforma? En esta ocasión estudiaremos la lección número 11, que se titula Tener nuevos pensamientos. Reforma, tener nuevos pensamientos. Y me gustaría introducir esta lección con una entrevista que un día miré por televisión que le estaban haciendo a un imitador de artistas. Realmente hacía un trabajo excepcional. Y entonces el entrevistador le preguntó, ¿cómo ha logrado imitar también a los artistas? Porque usted lo hace de verdad magistralmente. A lo que el imitador contestó, dedico de 6 a 8 horas diarias por 3 meses a analizar los videos de este personaje hasta que me lo aprendo, memorizo completamente su sonrisa, su forma de cantar, su forma de moverse, y entonces trato de imitarlo. Me llamó mucho la atención. 6 a 8 horas mirando videos de un artista hasta que finalmente él pudiera llegar a parecerse a él. Esto me llevó a pensar en la vida espiritual. ¿Qué pasaría si nosotros contempláramos a Jesús tantas horas al día, tantas horas a la semana? Seguramente nos pareceríamos más a Él, ¿no te parece? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos transformados por medio de la contemplación. Y eso tiene que ver también con nuestros pensamientos. Pensamientos puros darán como resultado vidas transformadas. Con razón, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, o si hay virtud alguna en esto deben pensar. En esta ocasión hablaremos de los pensamientos. Ojalá que la lección sea muy provechosa para cada uno de los que nos siguen y para nosotros mismos, que nos lleve a tener pensamientos puros y como resultado una vida transformada por el Espíritu. Como cada semana queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos de este repaso. El pastor Isidro López Yáñez, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida, pastor. Es un placer estar para el repaso de la lección y enviar saludos a nuestros amigos que nos siguen por España. Hay una buena cantidad de personas que están siguiendo la reproducción de la lección a través de la internet y esperamos que sigan disfrutándola al observarla, así como nosotros disfrutamos al hacerla. Claro que sí. ¿Qué le pareció la lección, pastor? Ha sido una lección, me parece que muy puntual. Quedamos desde la semana pasada que íbamos a empezar a ver algunos asuntos más prácticos. Y justamente esta lección es muy práctica, pero a la vez de que es muy práctica, es una lección que nos invita a una reforma interior, lo cual va a afectar la reforma exterior. Correcto. Por eso es que es una lección, me parece, muy interesante. Claro que sí. Y desafiante, pastor. Claro. Porque ahora estamos tratando con asuntos, como usted dice, prácticos, pero que a veces son bastante complicados de manejar, los pensamientos. Sí, es una de las cosas que justamente por eso esta lección, digo, es muy interesante, muy atrayente, es práctica, pero que afecta toda la conducta. La lección de esta semana habla de ese efecto que debe tener en el comportamiento personal que cada uno de nosotros tenemos día tras día. Claro que sí, será seguramente muy interesante. Y el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación es el pastor Abraham Ramírez, a quien tenemos el gusto de darle también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y pues si me das la bienvenida, yo también quiero saludar a algunas personas en específico, en especial.
Queremos mandarle un saludo a los maestros de la escuela sabática de la iglesia de Narvarte, porque la tenemos aquí a un lado del estudio. Y especialmente a la hermana Rosario. Ella dice que es Charo para todos. Un saludo para ella, ¿verdad? En la clase número 10. Así que vemos que los maestros nos ven y Dios quiera que todo lo que hacemos les pueda servir a ellos. Les está siendo de mucho provecho, pastor. Muchos nos lo han dicho, muchos maestros. De una manera más sencilla logran preparar su lección a través de este repaso, pastor. Pues ojalá que les sirva, ¿no? Claro, es una alegría para nosotros. Así es. Gracias, pastor. Y como cada semana también mucha gente nos ha dicho que es muy provechoso para ellos el bosquejo que tratamos de sugerirles. Así que en esta ocasión no será la excepción, vamos a proveer un bosquejo de lo que sería el contenido completo de la lección. Pastor Isidro, vamos a proporcionar estos 3 puntos. ¿Cuál sería para usted, después de su estudio, el primer punto sugerente? Bueno, el primer punto que involucraría la parte del domingo, la parte del miércoles, es eres lo que piensas. De eso hablan estas 2 partes tan importantes de la lección. Todo lo que tú piensas se va a reflejar en una conducta. Por lo tanto, si tienes pensamientos positivos, conducta positiva. Pensamientos negativos, conducta negativa. Si quieres lo que piensas, básicamente es de lo que hablan estas 2 secciones. Básicamente nuestros pensamientos determinan nuestra acción, nuestro actuar. En gran medida, sí. Claro que sí. Y el segundo punto, Pastor Abraham, a tu parecer, ¿cuál sería? El segundo punto sería, pastor, cuida las avenidas del alma. Así le llama Elena White a los 5 sentidos, y esos 5 sentidos son lo que alimenta a la mente. ¿Sí? Así que entonces debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, lo que sentimos, lo que percibimos a través del olfato. Todo alimenta nuestro cerebro y en el cerebro pues se generan los pensamientos. Debemos tener cuidado con todo eso. Este segundo punto, pastor, abarcaría lunes y martes. Sí, básicamente, sí. Lunes y martes. Ya lunes y martes, y si les parece bien, el tercer punto sería una mente reformada por el Espíritu. Exacto, ese me parece que sería el punto completo. Estamos hablando de una reforma. Bueno, ¿cómo se logra la reforma? Pues solamente a través de una mente que es tocada por el Espíritu Santo. Entonces es que puede cambiar la mente y puede cambiar las acciones. Y que debe ser guiada constantemente, ¿verdad, pastor? Desde luego. Claro que sí. Y esa sería la parte del jueves. La parte del jueves, ¿verdad? Muy bien, entonces para beneficio de todos los que nos siguen y tratan de seguir este bosquejo en el repaso de su lección, cuando la imparten, los 3 puntos serían: número 1, eres lo que piensas, día domingo y día miércoles. El segundo punto, cuida las avenidas del alma, que abarcaría el lunes y martes. Y el tercer punto, una mente reformada por el Espíritu, que abarcaría prácticamente la parte del jueves. Bien, si les parece bien con este bosquejo sugerente, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Quédate reflexionando en el siguiente comentario. Bien, estamos de vuelta, estamos iniciando prácticamente el repaso de la lección número 11, Reforma, tener nuevos pensamientos. Ya dimos el bosquejo sugerente y ahora vamos a entrar al primer punto, no sin antes hacer una oración. Les invitamos que allí donde están nos acompañen en esta breve plegaria. Cariñoso Padre, te pedimos en esta ocasión que lleve nuestros pensamientos y nuestras palabras en obediencia a tu voluntad. Que todo lo que digamos, hagamos, compartamos, pueda ser inspirado por ti y pueda edificar nuestras vidas y la vida de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Abraham, Pastor Isidro, eres lo que piensas, sería el primer punto de este bosquejo. Nuestros pensamientos afectan nuestra conducta, pero hay un problema, pastor. La palabra de Dios también nos dice que regularmente los pensamientos del ser humano tienden al mal, ¿verdad? Así que, pastor,
bastante complicado el asunto de los pensamientos. ¿Cómo mantener esos pensamientos puros? Ya lo vamos a estar viendo a lo largo, pero, pastor, somos lo que pensamos. Imagínate lo que acabas de decir, ¿no? Si de por sí que ya tenemos lo que diríamos comúnmente un handicap en contra, en otras palabras, en la apuesta parece que ya estamos perdidos, ¿no? Tenemos eso en contra porque los pensamientos son de continuo al mal. Ahora imagínate si nosotros le alimentamos con más cuestiones negativas, si de por sí que lo natural es ir hacia el mal por causa del pecado, ahora si le aumentamos más y más y más cosas negativas, sin duda alguna esto todavía complica más el comportamiento del ser humano. Eres lo que piensas porque el ser humano tenemos que aceptar que todo lo que piensa se transforma en acciones, la mayor parte de ocasiones. Y cuando no lo transforma en acciones, a veces lo guarda para sí, pero no lo hace no porque no quiera, sino porque es posible que él piense, ¿qué tal si me descubren haciéndolo? Correcto. Y entonces se reprime. Pero si él tuviera oportunidad de hacerlo, como ya lo pensó, ya lo meditó, ya lo planificó, lo haría. Lo haría, ¿no? Si tuviera oportunidad. Por eso es que el ser humano es lo que piensa, ¿no? Pensamientos positivos, acciones positivas. Pensamientos negativos, acciones negativas. No hay otra manera de que el ser humano lo pueda efectuar, porque recordemos que, aunque la acción no se lleve a efecto, el hecho de que nosotros la hayamos planeado, la hayamos meditado, la hayamos pensado, es como si nosotros lo hubiéramos hecho. De eso es lo que habla el Señor Jesucristo cuando dice, el que mira a una mujer para codiciarla y adultera con ella en su corazón. Oye, pero nada más la miré, nada más la codicié, pero no hice nada. Bueno, el Señor Jesucristo no dice eso. El Señor Jesucristo dice, tu pensamiento maligno, ¿qué cosa? Es como si te hubiera llevado a la acción. Por lo tanto, el pecado es exactamente igual. O sea, estamos hablando, pastor, de algo bastante complicado, porque lo que acaba de mencionar el pastor Isidro, no solamente estamos hablando de las acciones que se dan el resultado de los pensamientos, sino que aún tu mal pensamiento, aún un pensamiento no santificado, según Jesús, ya es un pecado. Sí, ya dijimos que el ser humano es lo que piensa. Proverbios 23:7 así lo dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que es bíblico esto. Lo que pensamos, somos lo que pensamos. Ahora, ya dijeron ustedes que, bueno, el pensamiento del ser humano va de continuo solamente al mal. Somos un ente total, conformado por lo físico, lo mental, lo espiritual, lo social. Y nuestra mente, nuestros pensamientos van a afectar, ¿sí?, a todo, ¿no? A nuestro físico, a nuestro nivel social, todo lo afecta, ¿sí? Se han hecho estudios, pastor, que una persona que entra a una cirugía, por ejemplo, con la confianza en Dios de que todo va a salir bien, su recuperación es rápida. Y una persona que entra a una cirugía, ¿sí?, pensando, pues, ¿cómo me va a ir? Tal vez me tarde mucho en la recuperación. Se tarda mucho en la recuperación. O sea, la actitud, los pensamientos juegan un papel importante. Los pensamientos juegan un papel. Las personas que piensan positivamente, se han hecho estudios empíricos en esto, se dice que su sistema inmunológico crece. Es decir, sus defensas se enferman menos. Las personas que piensan positivamente. Yo digo que un cristiano que confía en Cristo debiera enfermarse menos, en todos los aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos. Así que entonces lo que está aquí, y gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da una razón, nos da pensamientos. Dios actúa aquí directamente, en el cerebro, ¿sí?, para que esa tendencia que tiene el ser humano de hacer lo malo, dice Dios, bueno, voy a afectar tu cerebro para que tengas buenos pensamientos. ¿Cómo puede Dios afectar y trabajar su Santo Espíritu en nuestro cerebro para que podamos producir buenos pensamientos? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque reforma tener buenos pensamientos. Es decir, si la tendencia del ser humano es malos pensamientos, ¿cómo se puede reformar la mente humana para tener buenos pensamientos? Ese es el meollo del asunto.
Sí, por eso es que Pablo menciona, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque los pensamientos afectan al organismo. Mire, por ejemplo, hace un rato platicábamos con ustedes que si aquí tuviéramos un limón de esos verdes, que de por sí ya viéndolo casi se ven agrios, ¿verdad? Y uno dice, oye, este se ve que está agrio. Y todavía después de eso lo partiéramos a la mitad. Y todavía después de eso cogiéramos una de las mitades, nos lo lleváramos a la boca y lo probáramos y hiciéramos unas muecas de que está bien agrio. Muchas personas de las que nos están viendo a través de la internet estarían en este momento salivando y dirían, oye, sí está agrio. En primer lugar, ni siquiera tenemos aquí el limón. Tampoco lo hemos partido. Tampoco lo hemos probado. ¿Pero por qué salivaron? Por ese efecto que tiene la mente en el cuerpo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si nosotros otra vez volvemos, lo que le metemos aquí a la mente son buenos pensamientos, pensamientos positivos, pensamientos nobles, pensamientos puros, pensamientos que moralmente son aceptos con las Sagradas Escrituras y están acordes con las Sagradas Escrituras, me parece que el comportamiento tendrá que ser diferente. Si nosotros alimentamos distinto, bueno, también nuestro comportamiento será diferente, porque entonces, dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, dice, hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, malo. Y después agrega, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si nosotros analizamos todo esto, son pensamientos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. En otras palabras, yo pienso que está bien, porque eso es lo que escuchamos cotidianamente. Yo pienso que está bien. Entonces, si yo pienso que está bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo puedo hacer, porque yo pienso que está bien. Y no estará mal. Y no estará mal. Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Porque las Sagradas Escrituras son las que debiesen permear nuestro pensamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Bueno, aquí está diciendo Isaías que hay de los que a lo bueno dicen que es malo, porque hoy parece que esa es la sintonía. Entonces, a veces nos dejamos llevar tanto por el pensamiento que permea en la sociedad, que llega a tener una fuerza tan grande que no queremos ser diferentes, ¿no? Y decimos, no, pues yo no puedo ser diferente porque todo el mundo lo hace. Bueno, el hecho de que todo el mundo lo haga, que puede ser el pensamiento que esté ahí y que nos lleve a actuar, no quiere decir que yo sea parte de todo el mundo, ¿verdad? Porque yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios debo tener pensamientos diferentes, aun cuando vaya en contra de la corriente y cuando vaya en contra de la mayoría del grupo. O sea, pero ¿quién determina? En la vida práctica, nosotros entonces determinamos el alimento que llevamos a nuestra alma. Exacto. Y es ahí donde, en la segunda parte vamos a ver esto, debemos ser cuidadosos con el alimento que le damos a nuestra mente. Uh-huh. Sí, porque recordemos que, ¿qué tiene que ver, en pocas palabras, qué tiene que ver lo que nosotros le metemos a la mente con nuestro comportamiento? Un estilo de vida diferente. Eso es todo, un estilo de vida diferente. Por eso Pablo dice, y todo vuestro ser, que incluye la parte social, la parte mental. Digo, a diferencia del pensamiento griego, pastor. Claro. Que pensaban que era algo que se podía separar. Eso no es así. Sí, los griegos pensaban en una dualidad, ¿no? Cuerpo-alma. Uno malo, otro bueno. Uh-huh. Hay que liberarlo. Hay que liberar el alma, ¿no? Cuando una persona moría, el alma estaba libre y entonces para proyectarse a nuevos niveles. La palabra de Dios no lo dice así. Uh-huh. La palabra de Dios dice que somos entes totales, ¿no? Integrales, holísticamente, decían en otras lecciones el pastor. Así que entonces Dios quiere santificarnos en todo. No dice voy a santificar tu espíritu, voy a santificar tu mente. Quiere santificar todo. Uh-huh. Ahora, ya decíamos que teníamos cierta ventaja porque nuestros pensamientos van de continuo solamente al mal. Desventaja. ¿Qué podemos hacer? Uh-huh. Bueno, ver a Jesús. ¿Cómo era Jesús? Para que nosotros también podamos. El ejemplo que pusiste al principio en la introducción me parece buena, aunque tenía yo ciertas cositas ahí. Es buena. ¿Por qué? Porque esa persona miraba cómo para imitarlo. Uh-huh. Y creo que podemos hacer eso.
ver a Jesús para imitarlo, para hacer lo que Él hace, llegando a ser semejantes a Él. No una imitación burda, claro, ¿no? Sino ser en realidad como es Cristo Jesús. Ahora, hay que mirar a Jesús para que Él modele nuestros pensamientos. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús multiplicó los panes? Sintió compasión. Eso llena mi mente, ¿verdad? De que yo también, al igual que Jesús, debo ser compasivo con los demás. Es decir, todos los actos de Jesús llevan un mensaje. Y eso debe permear nuestra mente. Y al mirar a Jesús, nuestra mente se va a permear de buenos pensamientos. Y en la medida que lo contemples, pastor, tu vida va a ir siendo transformada. Así es. Porque justamente la sierva de Dios tiene una cita que dice que si contempláramos cada día, por lo menos una hora, la vida de Cristo, enfocándonos en los momentos finales, nuestros pensamientos, nuestra vida sería transformada. Y nuestra mente, ¿no? Pero Dios quiere santificar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Por eso, cuando tengamos buenos pensamientos al contemplar a Jesús, nuestro cuerpo será templo del Espíritu Santo y no una casa de diversión. Porque nosotros nada más queremos divertirnos y gozar y sentir placer, sentirnos a gusto y aquí y allá. Pero eso no es el templo del Espíritu Santo, es una casa de diversión. Entonces Dios quiere santificarnos completamente y creo que lo podemos empezar a hacer contemplando a Cristo Jesús. Claro que sí. Si les parece bien, vamos a hacer una primera pausa en nuestro estudio y en un momento vamos a regresar con este interesante repaso de la lección número 11, Reforma, tener nuevos pensamientos. No se vaya, en un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos en la segunda parte de este interesante estudio basado en la lección número 11, Reforma, tener nuevos pensamientos. Y justamente hemos llegado al segundo punto que me parece que de los más importantes de esta lección, cuida las avenidas
del alma. Algo que hemos escuchado regularmente decir en los púlpitos, en nuestras iglesias y en muchos libros que se nos exhorta a hacer esto. Pastor Abraham, Pastor Isidro, regularmente nosotros como padres de familia, yo en lo personal así lo tengo, en casa a veces colocamos algunos filtros en la computadora, en el internet, en la televisión, en el cable, porque queremos evitar que nuestros hijos miren algunas cosas que nos parecen que no son las más saludables para ellos. Pero yo siempre me he preguntado, y esta lección me lo reafirma, ¿cuáles son los filtros para nosotros como cristianos? Porque el que coloquemos filtros para nuestros hijos no significa que entonces todo lo demás es correcto que lo veamos. Entonces, ¿cuáles son nuestros filtros, pastor, para mantener, como dice 2 de Corintios 10, 3 al 5, para llevar todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús? ¿Cómo hacer eso, pastor? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar cuáles son las avenidas del alma, ¿no? Las avenidas del alma son los 5 sentidos que nosotros tenemos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, que son parte de lo que nosotros tenemos. Así que todo, otra vez, es todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros oímos, todo lo que nosotros olemos, todo lo que nosotros gustamos, todo lo que nosotros tocamos, puede otra vez afectar el comportamiento. ¿Verdad? Por ejemplo, yo viendo los sentidos, me parece que hay 2 sentidos que son los que ingresan la información, y hay 3 sentidos que me parece que son los que llevan a la acción. Por ejemplo, lo que uno ve y lo que uno escucha, eso manda la información adentro. Por ejemplo, vemos un durazno, se ve rico, o vemos un mango, ahora que todavía es la temporada de mango, vemos un mango, le empezamos a quitar la cáscara, se ve amarillo, de esos mangos Manilas sabrosos, jugosos, empezamos a quitarle poco a poco la cáscara, nos lo llevamos a ver. Bueno, el gusto es lo que nos dice cómo está, para ver si la vista estuvo correcta en su evaluación que hizo, porque al ver el fruto, simplemente lo evaluamos, decimos, uy, se ve amarillo, debe estar bueno. Por eso yo digo, hay dos sentidos por los cuales entra la información: la vista y el oído. A través del oído nosotros escuchamos diferentes sonidos, igual nos ingresa información. Y entonces, lo otro nos lleva a las acciones. Cuando yo empiezo a tocar, ya estoy actuando. Cuando empiezo a oler, ya estoy actuando. Entonces, me parece que esos filtros que nosotros debiésemos colocar son en esos sentidos que pasan la información. Nosotros tenemos ahora que decir, a ver, ¿qué es lo que voy a pasar y qué es lo que no voy a pasar? Porque aquí es donde está el asunto difícil. Correcto. Por eso es que los filtros que tú mencionabas, que se colocan en la computadora, los filtros que mencionabas que se colocan en la música que se escucha, bueno, eso es lo que nos va a permear el comportamiento también, lo que nos va a llevar con los otros 3 sentidos a la acción, ¿no? En otras palabras, pues si yo estoy viendo crímenes y más crímenes y más crímenes, al rato me voy a desensibilizar y al rato se me va a hacer, quizá no atractivo ni agradable, pero ni siquiera me voy a sorprender si algo así pasa en la calle, ¿no? Y ni siquiera me voy a acercar a ayudar. Estoy tan desensibilizado que observarlo o no observarlo no me causa ningún problema y ninguna sorpresa. Y nos debiese sorprender, porque todo eso que ocurre, los crímenes, los grandes males que a veces observamos, son producto del pecado. Pero si eso no nos sorprende, pues entonces, ¿qué nos va a sorprender? No podemos, Pastor Abraham, evitar los malos pensamientos. Diría ese conocido frase, que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido en ella. ¿Cómo se le hace, pastor, en la vida práctica eso? Yo también quisiera saber. Hay algunos consejos que podemos seguir a través de la santa palabra de Dios, ¿no? Sí. Dijo el pastor que hay 2 sentidos que alimentan en su mayoría de sus acciones la mente, y que los otros son de respuesta. Pero aún en la respuesta, claro, cuando uno toca, refuerzan los pensamientos, sí, sean buenos o sean malos. Sí, por eso decíamos, ¿verdad? Nos llevan a la acción, pero esa acción nos puede gustar tanto la acción, pastor,
que todavía alimentamos más lo otro, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacerle, no? Bueno, ya dijimos que hemos de cuidar lo que vemos, lo que oímos, porque eso son la alimentación de nuestra mente, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer, pues, como dice la sierva del Señor, le llama las avenidas del alma, y en Romanos 12:2 es algo muy bonito, dice que debemos ser transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿se pueden renovar los pensamientos? La respuesta es sí. Sí. En fisiología se nos enseña que las dendritas, ¿verdad?, son las células neuronales, ¿verdad?, hacen conexión. Y entonces cuando hacen conexión, que hacen sinapsis, ahí hay una carga de información química. Y mientras más llenas de ciertos conocimientos o de cierta información eso, pues están más rápidas a responder. Por ejemplo, dicen, Edgar, dicen tu nombre, tú volteas, porque hay muchas dendritas llenas con esa información. ¿Okay? Así que entonces, si vemos televisión y vemos que hay 10 muertos por minuto, hay adulterios, hay todo eso, pues de eso se va alimentando nuestra mente. Y las dendritas van llenándose de esa información. Y después no tan solo hay eso, sino que lo justifican. ¿Eh? Y en las novelas o en los programas se lo merecía. Cuando adultera a una mujer y se lo merecía el esposo. ¿Está bien? Y ese pensamiento va en nuestra mente. Si se lo merece, está bien el adulterio, ¿no? O un asesinato. Pues ya, era el malo. Pues sí, que se muera. Cosas como esas. Sí, empezamos a aquí a justificar lo malo. Pero a través de lo que está entrando en nuestra mente, en lo que estamos alimentando. ¿Okay? Así que yo creo que debemos cuidar las avenidas del alma. Y también la lección dice que cómo podemos sacar o cómo podemos llenar nuestra mente de pensamientos buenos, sacando los malos. ¿Cómo se sacan los malos? Llenando la mente con cosas buenas. Entonces yo sugiero que por lo menos pensemos en esto. 1, Dios te ama. Yo digo que el ser humano debe de actuar a través de premisas. 1, Dios te ama. No lo dudes para nada. Entonces todo lo que Dios va a hacer, ¿sí?, va a ser en base a que Él te ama y te va a demostrar su amor. 2, Dios quiere salvarte. Eso lo dice el profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. 3, Dios provee todo y suple toda necesidad. Son buenos pensamientos. En vez de estar pensando en otras cosas, piensa en estas 3 cosas, por ejemplo. Y otro pensamiento, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿cómo podemos estar pensando constantemente en Dios? 1, dedique 5 minutos a considerar los pensamientos que ya te dije. Dios te ama, Dios te quiere salvar y Dios suplirá todas tus necesidades. Piénsalo. Si tú manejas y te desesperas en el semáforo, ¿sí?, entonces dedícate a repetir tu versículo favorito o estas promesas que acabamos de decir. Número 3, trabaja fuertemente y haz tu tarea 50 minutos. Descansa 10. Y en esos 10 minutos, entonces, piensa en cosas positivas, en cosas bíblicas. Número 4, haz un pacto con Dios de dedicar tiempo suficiente para pensar en Él. Estudiando su palabra, puede ser. Estudiando su palabra. Luego, amenaza a Satanás. Si él se atreve a tentarte con malos pensamientos, tú dirigirás tus pensamientos a la segunda venida de Cristo Jesús. Cada vez que te venga un pensamiento, cámbialo y piensa cómo Cristo va a venir y cómo va a aparecer en las nubes de los cielos. Y diseña tus pensamientos. Es para que no te enojes, sino... Imagínate algo que te va a pasar, una circunstancia, buena o mala. Y entonces, vas a reaccionar? Diseña tus pensamientos. ¿Cómo lo vas a tomar y cuál va a ser tu reacción? Estos son algunos consejos que podemos dar para ir
formando nuestros pensamientos, meterlos en la cabeza y sacar los otros. Sí, me parece que esto es lo que el apóstol San Pablo estaba diciendo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, después viene en esto pensar, en otras palabras, mete tus pensamientos. La parte práctica que nosotros podríamos decir a los hermanos para cuidar las avenidas del alma es, si vas en tu auto, en lugar de escuchar música, escucha himnos. Claro. Por más que tú quieras pensar en otra cosa, vas a estar pensando en los himnos que estás escuchando. O sea, crea tu atmósfera espiritual. Crea una atmósfera espiritual en el medio donde vas. Correcto. Hoy me parece que es más sencillo crear atmósferas espirituales. Me parece. ¿Por qué? Porque en el celular uno puede meterle música, puedes tener la Biblia hablada, etcétera. Así que no hay ningún problema. Vas en el metro. Vas en el pecero y la gente puede ir escuchando lo que él quiera. Exacto. Y tú vas siendo también espiritual, porque lo puedes hacer y estaríamos cumpliendo lo que dice Pablo. Todo lo justo, todo lo honorable. Si es de buen hombre, si hay algo digno de alabanza, pues ponte a pensar en ello. ¿En casa puede suceder lo mismo, pastor? En casa, exactamente. Hay que crear tu atmósfera. Esa sería la manera de filtrarlo. Vas a ver un programa de televisión. Bueno, aplícale Filipenses 4:8. Punto. ¿Es honorable? ¿Es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Hay virtud? ¿Es de buen hombre? ¿Hay virtud alguna? Sí. Obsérvalo. ¿No pasó el examen? Deséchalo. Claro. Deséchalo. O sea, si queremos ver el asunto práctico, ¿no? Porque me parece que Filipenses 4:8 justamente termina en esto. Pensar. Pensamientos que pueden ayudarte a que mejores, ¿no? Y fíjense, hace tiempo atrás, ¿no? Un hermano, ¿cómo poner los filtros? Yo llegué y tenía una de las bibliotecas más extensas que he visto en algún lugar. Tenía montones de libros. Y entonces después me dijo, pero ¿sabe que no tengo todos mis libros aquí? Se me hizo raro, y si tiene cientos literalmente de libros, ¿no? Una biblioteca extensa que se me antojó mucho para tenerla en mi hogar. Pero dice, no, pastor, los libros que hablan de cosas espinosas, complicadas, y que a veces moldean el pensamiento de una manera difícil y rara, los tengo guardados bajo llave. Eso solamente yo ingreso. ¿Cómo lo filtra, no? Interesante. Lo mismo nosotros lo podemos hacer. O sea, si yo conozco algo que está equivocado, ¿para qué dejo que lo lean mis hijos? Correcto. No tiene caso. ¿Para qué dejo que lo vean? No tiene caso. Desde un principio lo descarto y entonces les ayudo a que solo vean aquello que les puede llevar a acciones correctas, que escuchen aquello que les puede llevar a acciones que alaben y glorifiquen a Dios, ¿no? Que es la parte práctica. Claro, y me parece, pastor, para terminar este segmento, que este pensamiento lo podemos unir a lo que la palabra de Dios justamente dice también en 2 Corintios 10, 3 al 5. Y cuando venga un mal pensamiento, llévalo en obediencia a Cristo Jesús. Exacto. Si hay un mal pensamiento, no dejes que se anide en tu corazón, no dejes que haga nido en tu cabeza. Llévalo en obediencia a Cristo. Si no es puro, y si no es verdadero, y si no es de buen nombre, sácalo, deséchalo, como decía el pastor Abraham, piensa en la segunda venida de Cristo, pon un pensamiento santificado, para que entonces el Señor pueda ganar la victoria en nuestros pensamientos. Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento regresamos a este apasionante repaso de la lección. Quédate con nosotros, no te vayas, y en un momento regresamos. Tener nuevos pensamientos es el título de la lección número 11, que es la que estamos estudiando en esta semana. Estamos llegando a la tercera y última parte, que sería una mente reformada por el Espíritu. Y ahí me gustaría preguntarle, Pastor Isidro, Pastor Abraham, si alguna persona que nos está mirando, tal vez estamos hablando de un joven que está teniendo problemas con la pornografía,
Tal vez estamos hablando de un hermano que cuando va por la calle regularmente, continuamente mira a las mujeres, ¿verdad? En la calle, sus pensamientos se van a eso, o una hermana que tiene una adicción con películas, ¿verdad? De contenido sensual, no sé, o policíaco, no sé qué. ¿Qué podemos decirle, pastor? ¿Cómo podemos mantener una mente reformada por el Espíritu? Me parece que ese es el punto más importante que en esta ocasión tenemos que aclarar. Me parece que sí, podríamos citar varios textos en esta parte. A mí el que citamos hace un rato de Romanos, capítulo 12, versículo 2, me parece que es la parte de la clave, ¿no? Texto clave. Dice, y no os conforméis a este mundo. Nosotros debemos tener en cuenta que a veces no queremos ser diferente de lo que es el común denominador de las personas que nos rodean. No es fácil ser diferente, porque atreverse a ser diferente es ir en contra de la corriente, ¿verdad? Y a veces es mejor ir junto con la corriente, porque ni siquiera nos sentimos mal. Cuando nos sentimos un poco diferentes, a veces ese es un gran problema. ¿Y por qué ese problema? Porque decimos, ¿y por qué yo tengo que ser distinto? Pues porque lo eres. Y justamente dice Pablo, no te conformes a este mundo, transfórmate mediante la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, lo primero que debo reformar o renovar es mi entendimiento. ¿Cómo se logra esto? Bueno, la segunda epístola que Pablo le escribe a Timoteo justamente me parece que da en el clavo lo que constantemente repetimos, pero a veces no sabemos cómo aplicarlo, porque el repetir las cosas es un asunto, aplicarlas me parece que es diferente, ¿no? Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Y después viene aquí el asunto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Cuando yo estudio las Sagradas Escrituras y entiendo lo que Dios tiene para conmigo, y yo empiezo a estudiar y estudiar, mi mente empieza a ser transformada y renovada, entonces voy siendo una persona que empieza a actuar de manera diferente. Porque entonces hago lo que Dios dice que haga, y porque Jesús ya lo hizo en un momento determinado, lo que el pastor Abraham mencionaba, me parece que al terminar la primera sección. Ahora trato de vivir como vivió Jesús. Y entonces, cuando yo trato de vivir como vivió Jesús, tengo que aceptar una cosa. Jesús iba en contra de la corriente de sus días. Porque de hecho Elena de White dice que cuando el Señor Jesucristo estaba creciendo, él fue un niño, fue un joven, y dice que a veces sus hermanos venían para tratar de forzarlo a hacer las cosas. Y él siempre se mantuvo diferente. No las hacía, aun cuando eso le llevara a no ser bien visto por las demás personas, pero él mantenía la pureza. Y es que la pureza de los pensamientos, pastor, la pureza del cristiano, regularmente tiene que ir en sentido contrario a lo que este mundo. Regularmente va. O debería de ir. Regularmente va. O sea, de que va. Ahora, de que lo hagamos. Y va en contra de lo malo. Sí. Y a veces en contra de lo que suponemos que es medio bueno. Jesús dijo, oíste que fue dicho, ¿no? ¿Ustedes piensan que matar a una persona es clavarle un puñal o qué sé yo? ¿No? Pero yo os digo, si tú le dices palabras ofensivas, ya le hiciste daño a tu hermano. Es decir, Jesús vino a renovar totalmente la manera de pensar de sus tiempos y por ende la manera de pensar de todos nosotros. Ahora, pastor, la reforma ya hemos dicho que es un asunto divino, ¿no? Y lo que hemos dicho hasta ahora, creo, el pastor y un servidor, son asuntos prácticos que nosotros podemos hacer. Poner la música ahí, en el carro, se pone el rojo en el semáforo y estar pensando. Pero en realidad, quien obra el milagro de la transformación de nuestros pensamientos es Dios. Y lo mismo que dijimos la semana pasada, hagamos pues la decisión y tomemos la determinación de tener nuevos y buenos pensamientos.
pero no puedo porque mis pensamientos van constantemente. Señor, ayúdame. Ya no quiero pensar en esto. Ayúdame, cambia mi manera de pensar, transfórmame. Aquí estoy, Señor, ya leí, ya me doy cuenta que este pensamiento me hace mal a mí y le hace mal a los demás. ¿Cómo le puedo hacer, Señor? Cámbiame. El único que puede hacer esa transformación eres tú en mi mente. Señor, y ayúdame para que yo busque lo santo, pues yo busque lo justo, lo bueno, lo amable, lo de buen nombre, que yo lo busque. Ayúdame, haz esa transformación en mi ser y en mi mente. Segunda de Corintios 5:17, pastor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Así es. Dependencia del Señor, pastor. Una dependencia del Señor nos lleva realmente a esa renovación de nuestro entendimiento. Si la reforma condiciona nuestras acciones, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar para que nuestras acciones sean justas y buenas. Ahora, aquí está el meollo. ¿Cómo puedo esto, tan acostumbrado a hacer lo malo, cambiarlo? Es el milagro. Dios lo puede hacer. Amén. Solamente hay que decírselo, hay que pedírselo, y aunque nos duela, porque los malos pensamientos nos gustan, por eso pensamos en ello. Nos es atractivo y placentero estar pensando en cierta situación, ¿verdad? Y es pecaminoso, pero nos gusta. Cámbiame, cambia mis gustos, ¿sí? Cambia mis deseos, transforma mi mente, para que entonces pueda cumplir lo que dice el apóstol, para que tengamos la mente de Cristo. Amén. Sí. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante dice, acerca de la pasada manera de vivir. Lo primero que nosotros debiésemos recordar con el texto que hiciste la introducción hace un instante de 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, Pablo otra vez dice lo mismo aquí en Efesios, acerca de la pasada manera de vivir. Bueno, esa fue tu forma pasada, fue mi forma pasada de vivir, pero no debe ser la actual. Y después dice justamente Pablo, despojaos del hombre viejo, viciado por deseos engañosos. En otras palabras, tienes una vestimenta, quítatela, despójatela, porque es el hombre viejo. Y después agrega, renovar la actitud de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Pues si este traje está sucio, ¿qué tengo que hacer? Pues quitármelo, porque si no todo el mundo se va a dar cuenta de la suciedad que tengo. Y no es porque no tenga suciedad, sino que me lo tengo que quitar porque está sucio y la gente lo va a notar. La gente nota cuando estamos conectados o cuando no estamos conectados con el cielo, la gente lo nota. La manera de hablar, la manera de decir, la manera de conducirnos. Por eso es que Pablo todavía en el versículo 25 dice, por eso desechar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, si soy mentiroso estoy diciendo que no estoy conectado con el cielo. De aquí en adelante Pablo en este capítulo 4 de Efesios habla de todo lo que puede dañar, ¿no? Si os enojáis no pequéis, el que robara no robe más, antes bien trabaje, dice Pablo, ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, librado de toda amargura, ira, etcétera. Sed benignos, compasivos. Es un llamado a una vida santa, pastor. Esa es la vida que Pablo dice, tienes que vivirla. Pero ¿cómo se logra esto? Despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre. ¿Y quién es el nuevo hombre? La justicia de Cristo Jesús. Amén. Y la justicia de Cristo Jesús es la que te puede ayudar a que entonces puedas experimentar en tu vida lo que el pastor decía hace un instante, un milagro. ¿Verdad? Porque esto es un milagro. O sea, yo no soy bueno porque pueda ser bueno, soy bueno por el milagro que se realiza en mi vida por el poder de Cristo Jesús. Yo no digo malas palabras no porque me pueda controlar, no las digo porque el Señor Jesucristo hace el milagro de que mis pensamientos puros produzcan palabras puras. Milagro diario, pastor. Y por eso es que el milagro es diario. Esto es lo que nosotros llamaríamos
el proceso de la santificación. Cada día me voy transformando, ahora sí hasta llegar a ser un varón a la estatura de Cristo Jesús. Ahora se imagina usted el poder de todo un pueblo, de toda una iglesia, viviendo de esa manera, teniendo buenos pensamientos y buenas acciones. Vosotros sois la sal y la luz del mundo, dice Cristo Jesús. Entonces le damos sabor al mundo. Claro, y entonces lo seríamos de manera natural. Ya no fingiendo ni imitando, queriendo parecernos a otros. Sino realmente somos semejantes a Cristo Jesús. Porque Él fue el que nos cambió. Ya no vivo yo, dice el apóstol. Ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y luego todavía termina. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, yo no lo produzco, pero Dios hace el milagro. Y ojalá que en nuestra vida se pudiera cumplir el milagro de Efesios capítulo 4. Amén. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Estarás de acuerdo que ha sido una lección muy reflexiva y muy edificante para nuestra vida espiritual. Ojalá que haya sido una lección práctica y que realmente a cada uno de nosotros que hemos participado en ella nos lleve a mantener pensamientos puros en Cristo Jesús y a luchar contra esos pensamientos malos que nos llevan a la esclavitud del pecado. Para terminar, una palabra final de cada uno de nuestros invitados y entonces estaremos terminando nuestra lección. Me parece que podemos, por lo menos en mi parte, recordar el consejo de Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hagamos lo que hace nuestro Padre Celestial y de esa manera nuestros pensamientos serán santificados y nuestra conducta también honrará y glorificará a nuestro Padre Celestial. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham, palabra final. Pidámosle a Dios un milagro personal. Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mis pensamientos y Dios lo va a hacer. Pero creo que debemos acercarnos, buscarlo a Él y pedirle y hacer la decisión de que Él nos cambie. Y seguir el ejemplo de Elena White que dice, debiéramos dedicar por lo menos 1 hora diaria a la meditación y a la contemplación de la vida de Cristo, especialmente en los últimos eventos. Si estamos pensando constantemente en Cristo, si leemos la Biblia y vemos cómo actuó, cómo habló, qué hizo el Señor Jesús, seremos transformados por medio de la contemplación. Ojalá que Dios cumpla ese milagro en nosotros. Claro que sí, Pastor. Y pues, aunado a estos dos pensamientos maravillosos, Juan 15:5 nos dice que separados de Jesús, nada podemos hacer. Hermano, que todo tu pensamiento pueda ser llevado en obediencia a Cristo Jesús. Y que si estamos luchando con malos pensamientos, nuestra conexión con Cristo nos lleve a vivir vidas victoriosas, vidas puras y vidas transformadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un interesante repaso más de nuestra lección. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y los haga vencedores en Cristo Jesús. Amén.